El Espíritu del Señor llevó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto durante 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre fieras salvajes y los animales le servían. Y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan Bautista, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el reino de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, está cercano el reino de Dios. Conviértanse y crean en esta buena noticia. Esta, hermanas y hermanos, es palabra del Señor. Cuaresma, 40 días de reflexión y preparación para reanudar seriamente nuestro compromiso con el camino de Jesús de Nazaret. Es Él que nos convoca, es Él que nos invita a ser fieles a esa respuesta nuestra de ser sus discípulos y por tanto de seguir su camino. Pensaba una suerte de paralelismo con la cuarentena. También es un tiempo, por supuesto ahora está siendo mucho más largo, pero un tiempo de reflexión, de evaluación, un tiempo de preguntarnos qué nos ha pasado, cómo vivimos la vida, qué haremos después. Tiempo con muchas preguntas. Tiempo también que nos proporciona silencios para meditar, reflexionar, evaluar por dónde he estado yendo, qué he estado presuponiendo y ahora me doy cuenta que no podía presuponerlo, no podía presuponer tener tanta salud, tantas facilidades. Hoy día que estamos recortados en muchos aspectos nos damos cuenta de lo que realmente es valioso. Nos invita, por tanto, esta cuarentena religiosa, si quieren, a pensar también nosotros sobre nuestra relación con Dios que pasa a través de la relación con nuestro prójimo. Y para eso el primer domingo, que es el de hoy, nos presenta la liturgia dos textos que empalman muy bien con lo que estoy tratando de compartirles. El primero, en Génesis, el relato del diluvio. Y luego el Evangelio, Jesús tentado y proclamando su proyecto de un mundo distinto. En el relato de Génesis, bien conocemos esa situación que nos pintan, es mitológica, por cierto, no es histórica, pero que podría ser bastante histórica. Un mundo que se había perdido, que había estado centrado en sí mismo, un mundo que ya no era lo que Dios había creado. Dios había creado un mundo armónico, en sintonía, en que podía decir siempre todo lo hecho está bueno. Y al final vio que todo lo que hizo era bueno. Eso es lo que hizo Dios. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué seguimos haciendo con eso que Dios nos ha encomendado como administradores de este mundo y de esta historia? Pues según el relato de Génesis, la primera cosa, la primera tentación, querer ser como Dios, suplantar a Dios. Primer problema. Inmediatamente una de las consecuencias es fratricidio. Uno mata al otro porque no soporta que esté por encima y le haga sombras. Caín y Abel. Continúa el relato sintetizando las cosas, que cada vez más la sociedad se corrompía. Centrada en sí, había descartado totalmente a Dios. La situación se convirtió en tan pandémica que Dios decide, según el relato, deshacerse de todo eso y borrar lo que había hecho, que sentía fracasado en su creación del mundo, porque el hombre no respondía a sus expectativas de hacer un mundo que siga creciendo en armonía, que siga creciendo en paz y concordia, que siga creciendo de modo que se puede decir todo está bien. Ha pasado de la bondad a la maldad. Dios como que limpia la pizarra, dice vamos a empezar de nuevo. Cogemos una familia que sea el punto de partida, el nuevo Adán, la nueva Eva, la nueva sociedad. Es Noé y su familia y todo este relato que conocemos bien. Y ahí surge al final ya la afirmación de que Dios ya no va a volver a castigar al mundo. No volverá. Va a ser un pacto con la humanidad. Pero el pacto supone que yo pongo mi parte lo mío y tú lo tuyo. Te doy un mundo nuevo, todo ha sido renovado. Ahora el pacto es que tú cuides este mundo, como lo hizo en la primera vuelta. Pues ahora nuevamente.
ya nos asegura que ya no será Dios que nos castigue. Si llevamos al mundo al precipicio, al caos, somos nosotros los que somos responsables y tendremos que sufrir las consecuencias de nuestras propias acciones. Y eso un poco nos lleva a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Tiempo de pandemia, todo tipo de opiniones, cada vez más críticas y negativas. Anoche un grupo de amigos que conversábamos, nos dábamos cuenta que efectivamente estamos tan centrados en lo negativo, estamos tan centrados en todos nuestros errores, en nuestros defectos, en toda la corrupción, ahora último lo del oxígeno, lo de las vacunas, y una cosa tras otra, los titulares prácticamente todos al unísono son noticias negativas, críticas destructivas, a veces atrevidas, a veces osadas, inventan cosas, en fin, los medios de comunicación tienen el arte y la maña de inflar y crear una opinión pública que al final de cuentas lo que estamos viviendo es tan negativa y pesimista que uno se pregunta, ¿y ahora qué? Lo que nos falta es ver que hay y que existen y que podemos potenciar respuestas o reacciones más bien positivas, lo cual no quiere decir cerrarnos los ojos ante lo negativo, lo destructivo, lo que es corrupto, pero sí mirar la alternativa. ¿De qué nos sirve hacer la radiografía de algo si no nos dice cuál es la medicina para curarlo? ¿De qué nos sirven los tontos análisis si después no hay alternativa? Es en la alternativa que debemos concentrar la atención y ahí es donde entra a tallar el Evangelio, creo yo. La alternativa es la propuesta de Jesús, ¿sí? La propuesta de Jesús es dejar de mirarnos a nosotros mismos para poder mirar el entorno, dejar de pensar en mis beneficios, en salvar yo a mi propio pellejo, en vez de tratar de ver cómo puedo yo solidariamente ayudar a otros a levantarse, a recuperar su dignidad y también, por cierto, su salud si es necesario. Es tiempo de pensar si estamos dispuestos a tomar la alternativa que Jesús propone. Jesús anuncia, tenemos muy brevemente en el Evangelio de hoy, Jesús anuncia que el tiempo ya está dado y es maduro. El reinado de Dios es una posibilidad. El reinado de un Dios creador, un Dios del amor, un Dios de la concordia, un Dios Padre. Sí es posible una sociedad donde sea un Dios, no un Dios fiscal, no un Dios ausente o distante tampoco, un Dios que se manifiesta a través de aquellos que ponen su confianza en Él y sus designios y su camino y su propuesta. El reino de ese Dios, esa soberanía de ese Dios es posible, pero para eso no lo va a hacer por nosotros, o a pesar nuestro, o al margen de nosotros. Vienen las dos grandes exigencias. Conviértanse y crean que es posible. Cambien su manera de ver las cosas, cambien sus paradigmas. Dejemos de lado el paradigma del éxito, de los beneficios, del lucro, del individualismo, del neoliberalismo radical, para poder pensar en positivo, en la fraternidad, en la unión, en la solidaridad. La alternativa a todo eso es, decimos, entre otras cosas, por cierto, forjar una generación que muestre que sí es posible vivir en esta armonía y que es posible construir un mundo distinto. Y para eso, pues hay que vencer las tentaciones. Jesús las tuvo, todos las tenemos. Opciones alternativas. Aprovecha la ocasión, pone un tanto por ciento más. ¿Qué le hace? Del oxígeno, ya veremos. Aquí es cuestión de quién da más, quién puede arreglárselas. Y en vez de darte 100, ¿por qué no te doy 80? Total, te estoy ayudando. Y siempre hay una explicación que nos permite sacudirnos del sentido de responsabilidad que deberíamos tener. Es la tentación del lucro, del bienestar. Leí ayer, para mi asombro, toda una presentación en los medios, no voy a darle publicidad por cierto, en que se criticaba, supuestamente por un grupo ultracristiano, ultracatólico, criticaba y acusaba de marxismo la encíclica del Papa Fratelli Tutti, todos son hermanos. Las encíclicas anteriores a esa, Laudato Si, sobre la economía, sobre todo sobre la sociedad, desde la perspectiva de la ecología, del cuidado de nuestra casa común.
Si esa es la perspectiva del cristianismo, estamos totalmente errados. Han hecho el cristianismo una ideología que también quiere implantar un pensamiento único, individualista, economicista, que quiere ver no al hermano, sino al prójimo, pero no hermano. El prójimo que puede ser el que está al costado, y si puedo aprovecharme, me aprovecho, y si no, pues ¿qué vamos a hacer? Es tiempo de que pensemos en una evangelización en otra clave. Hay que evangelizar el mundo, anunciar una buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Anunciar la buena noticia, señores, sí es posible salir de ese marasmo en el que estamos, sí es posible levantar la cabeza, sí es posible hacer una sociedad más cercana, sí es posible vencer la corrupción, sí es posible vencer la hipocresía, sí es posible vencer el individualismo. En este tiempo que nos vamos preparando para las elecciones, en que lo que más oigo, no sé ustedes, no sé por quién votar, a mí me da mucha pena. Me pregunto, y pregunto en voz alta, si no habrá, yo creo que sí lo hay, personas transparentes, honestas, solidarias, sensibles, dispuestas a dar su vida por la sociedad, no solo por su familia, por la gran familia que somos nosotros. Tiempo de evangelizar con modelos y paradigmas distintos, con el modelo de la rectitud, de la honestidad, de la sensibilidad, de la fraternidad. Hay que anunciar la buena noticia que sí podemos ser un pueblo solidario, un pueblo cercano, abierto, dispuesto a sacrificar sus intereses y sus comodidades individualistas para poder darlas a los demás. El reinado de Dios, de un Dios Padre, en el que todos somos hermanos y hermanas, en que no hay cuestiones de intereses individualistas, sino, si hablamos en economía, una llamada economía de solidaridad. Sí, una economía de solidaridad. Nos comentaban que esto está en movimiento, pero eso no hace noticia. Más noticias en las cosas negativas, la corrupción, la pandemia, a la que estamos nosotros tan proclives por intereses egoístas. En esta Eucaristía, por eso, pidamos al Señor que nos ayude en esta cuaresma, esta cuarentena religiosa, a ir repensando nuestro compromiso como discípulos. Porque cristiano no es el que cree en tales o cuales ideas. Cristiano es el que vive el camino de Cristo. Y el camino de Cristo es olvidarse de sí mismo para volcarse totalmente al otro. Si eso me significa sacrificarme, pues me sacrifico. Y Él sacrificó hasta su propia vida. Si eso significa renunciar a beneficios materiales de lucro o de propiedades individuales, me obliga a pensar que tengo que compartir, tengo que ser eficientemente, no teóricamente, hermano con el otro. Tengo que ser un verdadero hijo del Dios Padre, hermano de Jesús, nuestro hermano mayor. Pidamos por esa gracia por nosotros, por nuestra patria, por nuestras familias. Que así sea.